todos los informes que ustedes necesitan, son muchos, a donde Mariela, que es la asesora nuestra letrada, va a informar y va a explicar. Así que Mariela tiene la palabra. ¿Están de acuerdo, concejales? Sí. Que a mí me gustaría, si me permite, ir puntualmente, yo sé que habrá más informes, pero ir puntualmente sobre la que la semana pasada a ustedes lo han tratado de mentiroso, que fue sobre los pagos que se hizo a la empresa. No me acuerdo cómo. Bueno. Sí, bueno, perfecto. Al señor Nieva, que cobró en Gerlani, después ustedes explicarán cómo es el tema, puntualmente los pagos que se hicieron el 1 y el 7 de diciembre. Que según ellos usted estaba avisado, ordenado pagar y después estaba observado. Yo quiero saber, porque al final no pudimos ver, si ahora trajeron la documentación, no sé si está ahí, si no la tienen ustedes, que es copia. Yo quiero saber, para empezar a poner blanco sobre negro, si está visado, ordenado pagar o está observado solamente. Cuando el Ejecutivo va a realizar un gasto, o cualquiera de los poderes va a realizar un gasto, lo primero que se realiza es un compromiso de pago, ¿sí? Cuando se decide contratar, en este caso en una licitación, donde había un adjudicatario, por lo tanto se presenta un compromiso de pago. En ese momento ese compromiso de pago fue observado, no por una cuestión realizada por el Ejecutivo o algún error en el proceso licitatorio, sino simplemente porque el Tribunal de Cuentas consideraba que la modificación del presupuesto necesitaba una doble lectura y había sido simple lectura, simplemente por esa cuestión. Pero al ser observado, el trámite que instituye la Ley 8102 es que ante la observación, para que el pago obtenga legitimidad y ejecutoriedad, tiene que ser insistido por un decreto de acuerdo de secretarios. Esto se fue realizado, pero no significa que visado, en este caso bajo reserva, un compromiso, los pagos posteriores no puedan ser observados. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuál es la función del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas hace control preventivo, control previo, concomitante y posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque si hubiese visado, supongamos, bajo reserva, que es ante una insistencia, que no quiere decir que el tribunal esté de acuerdo, sino que dicen, bueno, insisten, la ley dice que no queda otra opción para el tribunal que visarlo bajo reserva, puede abonar el Ejecutivo bajo su responsabilidad. Acá era una cuestión de la doble lectura, no era una cuestión del Ejecutivo. Posteriormente hay diferentes órdenes de pago, que me parece que lo que pasó el otro día se confundieron las órdenes de pago que se están planteando. La resolución 2018 apunta a la orden de pago por los 130.000 pesos, que es la que tiene los pagos realizados con fecha 1 de diciembre y 7 de diciembre. Esa orden de pago fue emitida en los días de diciembre, acá está, pero fue presentada para su visación al Tribunal de Cuentas el día 18 de enero. O sea, que no estaba avisado, ordenado para nada. No estaba avisado. Disculpame, María. Yo quiero aclarar así porque, para que la gente entienda y entendamos todos, porque si no, viene un poder, dice una cosa, viene otro, dice otra, para aclarar y dejar bien en claro cómo es. Ellos dijeron que estaba avisado, ordenado para nada. En la grabación está en el acta del día de hoy. Perfecto, no estaba autorizado. Todas las órdenes tienen el sello. Documentación. O sea, tenemos la documentación con el sello del tribunal que dice cuándo está observado, cuándo está avisado bajo reserva, ¿sí? Y cuándo está avisado. O sea, son diferentes tipos de impresiones que se hacen en las propias órdenes de pago. Por eso es que yo digo, si empezamos por la primera etapa, que es el compromiso, está observado. Vamos específicamente a lo que pide el concejal. Perdón, ¿y la observación es por la doble lectura? Es por la doble lectura, nada más, por eso es lo que yo hago Acá está la hincapié. Constitución. Que hago hincapié que era por eso. Mal invocado el artículo, porque el artículo que invocan no tiene nada que ver con la doble lectura. Más allá de eso... No, más allá de eso no, porque eso es parte del fundamento de la resolución del tribunal. Porque no está insistido eso. Pero, a ver, doctora, ustedes invocan el artículo 106 de la Constitución Provincial, que dice, voy a leer textualmente, se presentará en forma de proyecto de resolución toda proposición que tenga por objeto el rechazo de solicitudes particulares. Están invocando un artículo que no corresponde. Pero segundo, aún aceptando que fue un error de tipeo
el artículo de la doble lectura, que es el artículo 117, ¿qué dice? Se requiere doble lectura para los siguientes proyectos de ley. Inciso 1, ley de declaración de necesidad de la reforma de la Constitución. Inciso 2, ley de presupuesto. Inciso 3, código tributario. Inciso 4, leyes impositivas. Inciso 5, leyes que versen sobre empréstito. Y dice, será necesario la totalidad de los miembros de la Cámara, tanto la para la sanción. No habla nunca de modificación. Bueno, Entonces no entiendo por qué ustedes aplican una observación. No sé cuál es el criterio. el criterio es la jurisprudencia de Córdoba, concejal. Pero entonces no invoque la Constitución. La jurisprudencia de Córdoba, y se lo puedo decir como especialista en derecho tributario, que si la sanción debe ser realizada por doble lectura, como tiene que ver con gastos y recursos del Estado, también requiere la modificación, la doble lectura. Y si no, puede consultar la jurisprudencia de toda de Punici de la provincia de Córdoba y podrá constitucionalistas que dicen que habla de sanción y no de modificación. Bueno, porque si no, cada incremento de una coma y de un número en el presupuesto, como ustedes aplican ese criterio, debiera ser aplicada la doble lectura. Pero yo pregunto esto, entonces en el año 2016, que usted era asesora del Tribunal de Cuentas. 2016 yo no fui asesora del Tribunal de Cuentas. Pero usted no entró en el 2016 con... 2017, perdón. 2017. Cuando se incrementaron todas las partidas que venían para PAICOR, por ejemplo. ¿Cómo nunca aplicaron la imposición de la doble lectura? Sí, estábamos modificando el presupuesto. Pero ¿sabe cuántas veces se dio eso? ¿Una vez al mes? Bueno, mientras yo tuve 9 meses. Bueno, el Tribunal de Cuentas... ¿Ustedes nunca lo advirtieron? No, porque el Tribunal de Cuentas llega... como usted nos advirtió que el procedimiento del artículo 84 que no podía pagar antes de que pasara por el visado del Consejo, del Tribunal. Bueno, me parece que la gravedad es abismal. Primero que si ustedes consideraban eso, deberían haber insistido en el compromiso, en lo cual no se insistió, hubiesen planteado, son posturas doctrinarias, como posturas jurisprudenciales. Sabemos que tanto la jurisprudencia como la doctrina pueden tener posturas distintas respecto a la interpretación de una norma. Si ustedes hubiesen insistido, hubiesen planteado eso, el tribunal podría haber considerado la insistencia o mantener su postura. Eso es una cuestión de interpretación doctrinaria respecto a la doble lectura o simple lectura por un lado. Segundo, al Tribunal de Cuentas solamente llegan las ordenanzas aprobadas, no nos llega a nosotros el procedimiento de cómo se sancionó una determinada ordenanza si se llevó simple doble lectura. ¿Cómo tomamos conocimiento nosotros de la doble lectura? Cuando un miembro del Ejecutivo se presentó al Tribunal de Cuentas el día de la sesión, el día de sesión, solicitándonos que como el día siguiente se iba a plantear una modificación del presupuesto, no iban a emitir nuevas órdenes de pago originadas en esa modificación, si los tribunos podían visar órdenes el día viernes. Ahí, cuando inmediatamente yo tomo conocimiento que se iba a hacer por simple lectura, porque si se iba a tratar el día siguiente no se podían emitir las órdenes el día posterior, es cuando yo advierto al Ejecutivo que tuvieran atención en esta cuestión, porque esto requería doble lectura, por lo menos para mi postura, quizás errada, quizás hay otras posturas de otros letrados o de otros profesionales que consideren que es simple lectura. Yo hice un estudio, una evaluación de la jurisprudencia y de mi interpretación, ¿no? Pero posteriormente a este compromiso, volvemos a lo de los 130.000 para no irnos y agotar a los miembros, esa orden de 130.000 pesos, como yo les digo, viene por primera vez a su visado al Tribunal de Cuentas el 18 de enero. En ese momento se observa. Empecemos a aclarar, discúlpeme, porque si no por ahí peleamos con la jurisprudencia y la verdad que la gente, el vecino no entiende. A ver, puntualmente, se había pagado y se viene la orden de pago para la avisación el 18 de enero y se pagó el 1 y el 7 de diciembre. Claro. Ya estaba pago cuando no entraba. Claro, pero el tema es que el 18 de enero no entraron los pagos, solamente entró la orden. ¿Sí? Entra la orden absolutamente vacía con los antecedentes de la licitación y demás. Se observa en ese momento por la cuestión de la doble lectura, pero también se observó porque casualmente ese mismo día ingresa al Tribunal de Cuentas la rescisión contractual, que si bien es posterior, ¿sí? Y el tribunal en ningún momento de la resolución plantea
que el tema del pago se haya hecho posteriormente a la rescisión, sino que lo que dice es, al tribunal llega, por un lado, el pago de 130.000 pesos a un contratista a los cuales nos está llegando que se le rescinde por incumplimiento contractual, porque ya, no me acuerdo si fue el 21 o 22 de diciembre, se había intimado que no había cumplido con un porcentaje de más del 40% de la ejecución de la obra. Entonces nosotros dijimos, qué bueno que llegó esta orden de pago porque vamos a poder evitar un pago a alguien que ya no había cumplido. Pero nosotros no dijimos que se había pagado porque no nos llegó el pago, nosotros no teníamos constancia de ningún pago. Simplemente dijimos, ¿qué pasa? ¿Por qué llega una orden de pago y a su vez la rescisión? Bueno, ante esto de los errores que uno puede plantear. Estamos hablando. Perdón. Hasta el secretario se lo Hasta que uno, por ejemplo, esto puede haber cometido errores en no haber advertido lo de la doble lectura o quizás otros tipos de errores. No quiere decir que cuando el error se advierta, lo sigamos repitiendo. Creo que es una cuestión de evolución y de aprendizaje, que una vez que se advierte el error, es corregirlo, admitirlo y hacia adelante tratar de hacer las cosas mejor. Creo que todo es un proceso de aprendizaje en todos los poderes y que se va evolucionando, ¿no? Entonces en esta cuestión nosotros, cuando el 18 de enero nos viene todo sin firmar las órdenes de pedido, la factura, el informe supuestamente de una profesional que no firma, se observa por la doble lectura, por estas irregularidades que nosotros exigimos que estén firmadas por un profesional. Y posteriormente, bueno, se presenta una nota, no una insistencia, sino simplemente una nota posterior del Ejecutivo planteando esto de los usos y costumbres que no le era necesario presentar los certificados de obra. ¿Sí? Cuando viene esa nota del Ejecutivo, vienen los pagos, ¿sí? Que no habían venido anteriormente. Y ahí nosotros advertimos que los pagos habían sido realizados el 1 de diciembre y el 7 de diciembre.